Un varón para una solterona. Saga Solterona 5 por Olympia Russell. Capítulo 21. Aline cumplió su palabra y el resto del día no volvió a mencionar a Connor ni a dar más discursos sobre relaciones íntimas, dándole un respiro a Elena, pero ella no cumplió con lo que se había prometido a sí misma. La noche llegó y subió a su habitación y llegó el momento que su hermana le había sugerido para leer el libro, y aunque se había negado a hacerlo, al final cayó en la tentación y lo abrió. Una vez más, las primeras palabras e imágenes se desplegaron ante ella y ya no pudo volver a cerrarlo, ni a parar de leer. El libro estaba organizado según una estructura muy sencilla. Las páginas de la derecha estaban dedicadas a los grabados y dibujos, todos de mujeres u hombres y sus distintas partes anatómicas, y las páginas de la izquierda eran para la descripción y explicación del significado de los dibujos. Tardó 4 horas en terminar de leer el libro. Lo leyó con una mezcla de febril excitación y detenimiento. Cada nuevo dibujo, cada nueva explicación, encendía totalmente sus sentidos y le daba una nueva perspectiva a lo que ella había imaginado hasta entonces. Durante sus años de juventud, había pensado en relaciones íntimas, ¿cómo no? De hecho, al principio, mientras había mantenido la esperanza de encontrar un pretendiente y casarse, sí había sentido ese miedo que su hermana había creído adivinar en ella. La intimidad en la alcoba era algo que una jovencita de buena cuna no mencionaba jamás, pero, al mismo tiempo, le preocupaba e interesaba. Al final, todas se las arreglaban para recibir algo de información, gracias a los cuchicheos casados a algunos adultos y a la indiscreción de alguna recién casada, y lo que les llegaba no hacía más que acrementar el misterio, la curiosidad y también el miedo. Pero con los años, cuando al final había asumido que no iba a conocer aquella experiencia, su curiosidad se había calmado, el miedo se había desvanecido y eso le había permitido pensar en el asunto de una forma menos dramática y también interpretar la información sobre el tema de una manera más desapasionada y objetiva. Gracias a ello había deducido que el sexo era algo que interesaba más a los hombres que a las mujeres, que para ellos era siempre algo satisfactorio, muy satisfactorio, y por eso lo buscaban a menudo, tanto en el hogar como fuera de él cuando les faltaba la dosis necesaria. Y para las mujeres... Bueno, para las mujeres había varias interpretaciones, desde las que sentían asco y desagrado absoluto, pasando por las que lo veían como un engorro o algo no demasiado deseable, hasta las que disfrutaban de él, pero siempre mucho menos que los hombres. Aquella conclusión le había servido para llevar aún mejor su soltería, ya que había pensado que, en realidad, no se estaba perdiendo de gran cosa, pero toda aquella construcción mental se había tambaleado hasta caer hecha añicos cuando Connor Foster había entrado en su vida. Connor había provocado una corriente caliente dentro de su cuerpo, una corriente de excitación y deseo como no había sentido nunca. Estaba claro que ella no pertenecía al grupo de mujeres que renegaban del sexo o para quienes era algo tibio. Lo que había sentido junto a Connor era un volcán de sentimientos y sensaciones, las más fuertes que había sentido en toda su vida, y las más placenteras. Lo que le había escuchado a su hermana sobre su necesidad de Roger todas las noches, además de hacerle sonrojarse, ya que las hermanas nunca habían compartido ese tipo de confidencias, también le había confirmado que lo que sentía no era raro, al menos en la familia Taylor. Pero aquel libro que su hermana le había dejado había sido una revelación total. Gracias a sus detallados dibujos, había aprendido sobre anatomía más de lo que había imaginado nunca. No solo sobre anatomía masculina, algo normal, ya que jamás había visto a un hombre desnudo, sino también, y de manera más sorprendente, sobre anatomía femenina. Había descubierto que en su cuerpo había recovecos, órganos y lugares de los que hasta entonces no había sido consciente. El que más le había llamado la atención era una especie de botón en el centro de su ser que, al parecer, su única función era dar placer a una mujer. Finalmente, a eso de las 2 de la madrugada, cerró el libro tras haberlo leído entero. Lo volvería a abrir la noche siguiente de seguro, ya que su contenido le llamaba insistentemente, pero ahora tenía que intentar dormir algo, porque al día siguiente debería enfrentarse a una dura prueba.
Connor aparecería y volvería a intentar seducirla, y ella debía resistirse, a pesar de que su cuerpo entero quería lo contrario, caer en los brazos de él y sentir todo aquello que el libro que acababa de leer prometía. Mientras daba vueltas en la cama sin conseguir dormirse, para quitarse a Connor de la cabeza, volvió a pensar en lo que acababa de leer, pero casi fue peor el remedio que la enfermedad, porque lo primero que le vino a la mente fue uno de los dibujos que más le había perturbado. Se trataba de una escena en que se representaba a un hombre y a una mujer totalmente desnudos. La mujer, tumbada boca arriba, con las piernas abiertas, ofreciéndose sin vergüenza. El hombre, apoyado sobre los codos, estaba situado sobre ella a escasos centímetros de su cuerpo, mientras que su miembro, enhiesto, había empezado a introducirse en el cuerpo de ella. Era perturbador, enormemente perturbador, pero curiosamente, lo que más le había llamado la atención a Elena no era el miembro del caballero ni la postura desvergonzada de la dama, sino la expresión de ambos. Lucían una expresión de éxtasis, placer y disfrute extremo que perturbó de nuevo a Elena con solo su recuerdo, y como si su cuerpo tuviera vida propia, sin que ella hubiera mandado la orden de hacerlo, mientras en su mente quedaba grabada a fuego esa escena, su mano derecha bajó hacia su centro, apartó suavemente la tela del enagua que lo cubría y buscó este botón de placer. Lo encontró inmediatamente, algo chiquito, cálido y húmedo, y en cuanto sus dedos se posaron sobre él, una corriente de placer y energía sin igual la recorrió entera. Asustada, apartó la mano y prometió no volver a tocarlo nunca más.